al aire. Vladimir Villegas y Melissa Turibi por Unión Radio. Tenemos en línea a Arle Herrera, Bienvenido. precisamente sobre la reunión de hoy, las posturas de la Cámara de Radio, las posturas de los diputados de la oposición y las posturas de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Arle. Gracias, Vladimir. Y Bueno, sí, en efecto, hoy nos reunimos los miembros de la Comisión de Medios, recibimos a los directivos de la Cámara Venezolana de Radiodifusión. Ellos expusieron todo, prácticamente hablaron, nosotros los escuchamos, expusimos nuestro punto de vista y se anunció que se han recibido en el seno de la Comisión 3 propuestas para reformar la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Nosotros ahorita no tenemos una opinión, el Bloque de la Patria, porque no recibimos estos proyectos, los pedimos, se nos informó que se nos van a hacer llegar, de manera que no conocemos cuál es el contenido. De algunos son de reforma, otros son prácticamente una nueva ley, y nosotros entonces vamos a estudiarlo. Sí, realmente hubo unanimidad. Nosotros, los diputados del Bloque de la Patria, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades, nosotros no nos vamos a convertir en obstáculos para la marcha ni de la Asamblea ni de las comisiones. Por eso votamos la propuesta que hizo la oposición por boca de su presidente, el diputado Tomás Guanipa, que tiene que ver con citar para pedirle información al presidente de Conatel, a William Castillo. También abrir una investigación acerca de una denuncia que hace la Cámara de Radio con preocupación. Según ellos hay unas 1.500 emisoras clandestinas o ilegales. Y nosotros, bueno, apoyamos esa propuesta de abrir esa investigación. De manera que fueron propuestas aprobadas por unanimidad, que sí señalé, hice yo la acotación en este marco polarizado, que si el gobierno cierra una emisora, así sea ilegal, el escándalo llega a París y a Nueva York, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los mismos que nos están pidiendo que saquemos del aire esas 1.500, dicen ellos que son 1.500 emisoras ilegales, armaría un escándalo. En el Táchira, Vladimir, hay unas 100 emisoras ilegales. Y en el marco de los hechos de violencia que ocurrieron en el 2014, 2015, pues 6 de ellas fueron cerradas. Y se armó un escándalo. Algunas de esas emisoras, inclusive, con mensajes de paramilitares. En la frontera la situación es mucho más difícil, porque no solamente son emisoras ilegales dentro del territorio venezolano, sino emisoras que están del lado colombiano y que entran al espectro radioeléctrico nuestro. Entonces, bueno, esa situación también la plantearon ellos. Sin embargo, la presidenta de la Cámara, Ensa Carbón, dijo que ella misma nos acompañaría para que se tomen medidas con una competencia desleal que tienen allí con estas emisoras que se meten en el espectro radioeléctrico, que se solapan, que los perjudican en la frecuencia y que realmente no pagan impuestos, no tienen los trabajadores que ellos tienen, no son una fuente de trabajo estable. Bueno, señalaron todos esos problemas, además de otros que tienen las cámaras en este momento, la Cámara de Radiodifusión en este momento, y que nosotros lo escuchamos con mucha atención y que estamos dispuestos con ellos a trabajar para buscarle solución. Ahora, diputado, se tocó también un tema muy emblemático, que es el cierre de Radio Caracas Televisión, y se habló también de la negativa por parte del gobierno nacional a aceptar el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Ustedes también estarían de acuerdo que se hiciera una revisión con respecto a eso? ¿Allí también hubo unanimidad? Bueno, allí no hubo, eso no se sometió a consideración, porque nosotros estábamos reunidos con la Cámara de Radiodifusión. Sí, lo entiendo, pero también vi la locución que lo comentaron. Alguien de RCR introdujo el tema. Él mismo señaló que no era el escenario, porque nosotros no estábamos discutiendo allí el momento. Si ellos lo plantean, en el momento que lo planteen, nosotros lo vamos a discutir. Pero eso fue una intervención que hizo él sobre un problema específico. Entonces, bueno, yo en mi intervención también le aclaré algunos puntos que tenían que ver con lo que ellos llaman libertad de expresión, con el papel que han jugado los medios
ya que él metió lo de la televisión. Cuando yo empecé a hablar del caso de las concesiones de la televisión, me dijeron que estaba hablando del pasado, pero no fui yo el que introduje el tema. Estábamos allí discutiendo sobre la radio. Cuando ese tema llegue, pues estamos abiertos a discutirlo también. Ahora, fíjate, hablando de radio o televisión, o de radio y televisión, Arle, está el tema de las concesiones, que es una de las materias que seguramente se van a incluir en las reformas a la ley de telecomunicaciones con respecto al órgano y a la composición del órgano que avala o no avala las concesiones de radio y televisión. Hay muchas emisoras de radio y de televisión que no tienen la concesión al día, las tienen vencidas hace mucho tiempo, algunas emisoras de radio de hace varios años, y en algunos casos de canales de televisión como Globovisión la tienen vencida desde hace un año casi, en marzo se cumple un año. Entonces, desde el punto de vista de la normativa, ¿por qué se demora tanto esto? ¿Por qué tiene que pasar un año o 5 años? ¿Por qué se utiliza este mecanismo de demora en la aprobación de una concesión? Es una materia que seguramente se va a discutir. Me gustaría una opinión tuya sobre el tema. No, yo creo que esos son problemas que se van a discutir en muchos casos, cada uno de las emisoras y de los canales son problemas muy específicos. Para renovar una concesión hay una serie de requisitos que se deben cumplir, estar solvente con esos requisitos, y hay algunos que inclusive no tienen la solvencia del impuesto sobre la renta. Entonces, si le cobran el impuesto, dicen que esa es una forma de coartar la libertad de expresión. En Estados Unidos, si tú no pagas impuestos, no es que te van a decir que te van a coartar la libertad de expresión, es que te van a meter preso. Pues seas deportista, seas famoso, y en Europa también. Entonces hay muchos canales que están insolventes y muchas emisoras que están insolventes en situaciones de esa naturaleza, y bueno, y entonces realmente se le debe renovar una concesión sin que llenen los requisitos que establecen las normas y que establecen las leyes. Pues y esas son las cuestiones que van a estar sobre el tapete, y es por eso que se cita al presidente de Conatel. Ahora, ¿cómo se van a otorgar las concesiones a futuro? ¿Cuál va a ser su duración? Eso es lo que se va a discutir en las propuestas que ellos van a plantear en los proyectos de ley, que te digo que lo acaban de entregar, y que por lo tanto sería una irresponsabilidad nuestra opinar sobre algo que no hemos leído. Bueno, a pesar de que eso no se ha tocado, nos gustaría también tener su opinión con respecto a planteamientos como, por ejemplo, el papel periódico para algunos medios de comunicación, el tema de las divisas. ¿Se ha adelantado algo en esa materia? ¿Cuál es la postura por parte de, bueno, en este caso de su opinión, pues, con respecto al otorgamiento de divisas para la adquisición de papel periódico para algunos medios que ya anuncian que tienen papel para solo 2 semanas, algunos 3 nada más? Bueno, nosotros desde el año 2010 estamos escuchando que los medios van a cerrar, medios impresos, que van a cerrar por el problema de las divisas. El problema de las divisas no solamente es con el papel periódico. El problema de las divisas es que si usted tiene un petróleo que el barril lo vendía a $100 y lo estaba vendiendo a 24, casi al costo de producción, no solamente son los dueños del periódico, todos estamos en problemas. Y entonces el gobierno, en este caso, establece prioridad. El gobierno no tiene el menor interés en que cierre ningún periódico, y de hecho la Cámara de Periódicos estuvo esta semana en la comisión, pero antes, cuando nosotros estamos al frente de esa comisión, recibimos a la Cámara de Periódicos de Venezuela y recibimos también al bloque de prensa, y la situación del papel también tiene, digamos, sus bemoles. Los periódicos pequeños se quejan de que los grandes importadores, los grandes diarios, los de la capital, compraban ellos porque pueden, tienen la capacidad de importar grandes toneladas métricas de papel con $1 preferencial que le daba el Estado a $1 paralelo. Y así se hicieron grandes fortunas vendiendo más papel con el subsidio del Estado que vendiendo propiamente los periódicos, que es el ramo donde ellos debían ocuparse. Esas son denuncias que hicieron los pequeños editores del interior del país sobre esta situación. De manera que hay muchos aspectos que se deben de poner las cartas sobre la mesa con mucha sinceridad, porque quienes quieran realmente obtener divisas para después incluso explotar a sus propios colegas del interior del país, que son editores pequeños, que tienen o una revista o un pequeño semanario, y que son víctimas de estos señores que después salen a declarar de que no tienen papel. Arle, yo quería retomar un poco el tema que veníamos conversando sobre la situación de las radios y las televisoras.
con respecto a eso que tú planteabas del impuesto sobre la renta. Se supone que hay un ente que debe fiscalizar a las empresas y ¿cómo crees tú que puede pasar un año sin que, o más, o 4 o 5 años, y por un problema de impuestos sobre la renta el Estado no les renueva o no les anula la concesión? Allí creo que pareciera que hay una especie de dejadez por parte de las instancias oficiales con respecto al tema, o hay una decisión política de no renovarla, ¿no? Porque también está eso, que puede ser un mecanismo de control de los medios, ¿no? No, yo estoy de acuerdo contigo, por lo menos que si tú no me pagas el impuesto, tú dices que cerrarlo o... No, bueno, una empresa, imagínate los multa, no que lo cierre, pero por lo menos, mira, si tú no pagas impuestos, los multa, pero eso no puede ser motivo para tú no renovar una concesión, dejar que pasen 4 o 5 años y que sean centenares o decenas de empresas las que están en esa situación. Yo creo que habría que ver cada caso en particular, no es solamente en el caso del impuesto sobre la renta. Hay una serie de factores también que tienen que ver con cada caso en particular. Gente, Vladimir, que tiene una concesión y de repente la ha rentado, y eso no se puede hacer. La ha transferido, las concesiones son intransferibles, las concesiones no son hereditarias. Entonces, todos esos problemas, pues cada uno tiene su perfil propio y tendríamos que hablar específicamente. Claro, pero dicta el caso de NTV, por ejemplo. A NTV se la dieron a los trabajadores y rápidamente eso salió. Eso está ahí, digamos. Bueno, además hay otro tema, hay unas fiscalizaciones que hace Conatel anualmente para ver que estén en regla toda la documentación que debe tener cualquier medio de comunicación para estar funcionando. ¿Cómo puede existir esta falla sin que Conatel lo perciba en estas inspecciones que realiza a veces hasta más de una vez al año? No, Conatel obviamente que lleva sus revisiones, sus auditorías, y cada vez que Conatel o algún funcionario de Conatel pasa por frente de una emisora, un canal de televisión, inmediatamente saltan todos los medios y dicen que lo está cerrando y que no puede pasar por allí. O que William Castillo en un restaurante vio mal a un dueño de medios y entonces eso hace un escándalo. Pues entonces, pareciera que los dueños de los medios son unas carmelitas descalzas. Bueno, aquí no hay carmelitas descalzas ni en el gobierno ni en los medios, yo no creo eso. Pero, eso tiene toda la razón. Pero fíjate, Arle, también, por ejemplo, cuando un presidente de la República digamos, arremete, ataca a un canal y a la semana se presenta con la tele en ese canal o en ese medio, caramba, tú me dirás que es casualidad. Bueno, yo creo que esas son cuestiones que cada quien tiene derecho de sacar sus conclusiones. Ciertamente, a veces el presidente dice una cosa y justamente se sacan ciertas informaciones dirigidas en un canal de televisión. Y bueno, ciertamente en ese juego de la información dirigida, de la distorsión, del ocultamiento de información, del sesgo de las propias informaciones, en todo eso todos estamos pendientes frente a una situación que está viviendo el país, pues, y ciertamente los dueños de los medios a veces piensan que el gobierno está durmiendo y que se le puede meter el dedo en el ojo. Bueno, acuérdate, Vladimir, que en el año 2002, y generalmente a los dueños de los medios no les gusta que le hablen de eso, los señores que el ministro de la Defensa de Carmona dijo, nuestro poder de fuego fueron los medios de comunicación social. Y nosotros, ciertamente, hemos caminado hacia solventar aquellos problemas, pero todavía quedan muchas cosas en el camino. Y mucha gente que realmente, hoy lo decían ahí en la Cámara de Radio, esas emisoras ilegales, dijeron que tenían una línea política, parece que no sé si era del gobierno la línea política que tenían, y que el 6 de diciembre la cambiaron. Entonces, no están jugando ciertamente a la información, a la famosa objetividad, sino que las olas van y vienen. Y es en ese marco donde nos estamos moviendo. Bien, bueno, muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, saludos. Bueno, gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Igualmente. Integrante del